Una pareja murió esta noche al estrellar su vehículo contra un árbol en Casablanca. Viajaban para socorrer a un familiar que había sido asaltado minutos antes. Niña de 3 años murió tras ser violentamente golpeada. La llevó al hospital el conviviente de su madre, quien fue detenido. Además, investigan un posible abuso sexual. La Fiscalía de Bolivia pide enjuiciar al expresidente de ese país, Carlos Mesa, por una millonaria indemnización que debió pagar el gobierno altiplánico a una empresa minera chilena. Un gusto como siempre recibirlos. Bienvenidos a medianoche. Golpeada y con signos de abuso sexual llegó hasta el hospital de la Florida una niña de apenas 3 años. No sobrevivió a las lesiones y ahora el conviviente de su madre, que era quien la cuidaba, está detenido. Brazos de la pareja de su madre llegó hasta el hospital de la Florida la pequeña almendra de 3 años. Fue él quien le contó al personal de urgencias que la niña se había caído mientras jugaban. Su estado era de tal gravedad que falleció a los 15 minutos del ingreso. Recién ahí los médicos constataron lo peor. La menor presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo, por lo cual con esta información Carabineros de la 36 Comisaría procede a la detención del adulto a la cual estaba al cuidado. ¿Había signos de algún tipo de ataque sexual? De acuerdo a la información del médico, hay una lesión atribuible a un abuso sexual. Solamente deja a la menor a la entrega de lo que es el personal de urgencia, los que al realizar un examen constatan que presentaba algunas lesiones. Sebastián Balbontín Valdés hace 8 meses comenzó una relación con la madre de la niña. Juntos viven en este pasaje de Macul. Una nana cuidaba de Almendra a sus hermanos, pero este miércoles se habría atrasado, por lo que la dejaron al cuidado del hombre. Pudimos entrevistarnos con la madre. Ella no se encontraba el día de hoy. En la mañana en su casa fue a trabajar y es informada de esta situación y ella concurre al lugar. Él es nuevo acá, no lo conozco mucho. ¿No? Él es tranquilo, paseaba con los niños nomás, pero yo sé que no es el papá, pero paseaba con ellos para llevar acá más antecedentes no tengo. Yo sé que ella trabaja todo el día. Aunque aún está en investigación, Carabineros detuvo inmediatamente a Balbontín por ser quien estaba al cuidado de la niña y como presunto responsable de las agresiones. Sebastián, ¿tú la golpeaste? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? El detenido solo tiene antecedentes por manejo en estado de ebriedad, pero el Ministerio Público tiene otras constancias del 2016. El sujeto no presenta condena en su extracto de filiación, tiene 2 denuncias anteriores de una víctima anterior, también una relación de pareja por violencia intrafamiliar, que no concluyeron en una sentencia. Este jueves la Fiscalía realizará la audiencia de control de detención de Sebastián Balbontín, pero podría esperar para formalizarlo a la entrega de la autopsia y diversos peritajes que constaten la causa de muerte y el ataque a la pequeña. 2 personas murieron en un grave accidente de tránsito ocurrido esta noche en Casablanca, región de Valparaíso. Los fallecidos habrían ido en ayuda de un familiar víctima de un delito. Detalles de esta y otras informaciones con Joaquín Aravena. Hola, buenas noches, Felipe. Así es, malas noticias desde la región de Valparaíso, en específico ahí desde la comuna de Casablanca. Hecho ocurrido en horas de esta noche cuando una pareja se trasladaba en su vehículo por el sector La Playa ahí de la comuna de Casablanca, cuando de pronto habrían perdido el control de este vehículo chocando de lleno y de frente contra un árbol, lo que les habría provocado la muerte prácticamente de forma instantánea. Fue lo que pudo corroborar personas que vivían en este sector en La Playa y de la comuna de Casablanca, pero también los equipos de emergencia al llegar a este lugar. La verdad es que no se pudo hacer mucho por rescatar ni por darle algún tipo de asistencia a esta pareja, que iban, por supuesto, uno al volante de este vehículo y otra persona en el asiento del copiloto. Lo que trascendió después hace aún más trágico todo este escenario, y es que la madre de una de estas personas habría sido en minutos previos víctima de un robo con intimidación en su vivienda, muy cercano a ese sector. Por eso se presume que habría existido esta premura por llegar hasta esta vivienda para socorrer a esta persona, a esta mujer que se presume adulta mayor y que termina finalmente en este fatal desenlace con la muerte de estas 2 personas. Se presume también por parte de personal de Carabineros, la CIAT, que ha tomado este procedimiento, las primeras diligencias investigativas, de que todo esto se habría desencadenado obviamente por un exceso de velocidad
en la ruta. Por supuesto, se continúa trabajando en el levantamiento de cuerpos por parte del Servicio Médico Legal y para finalmente desarrollar la autopsia correspondiente. Y ya mañana seguramente tendremos más antecedentes respecto a este trágico caso ocurrido esta noche en la comuna de Casablanca. Pasemos a escuchar las primeras impresiones de la policía al llegar a este lugar. Por causas que se investigan, ¿cierto? El conductor habría perdido el control del vehículo menor y producto de lo anterior habrían impactado un árbol que se encontraba muy cercano a la calzada, resultando tanto el conductor como su acompañante fallecidos. Es una de las hipótesis que se baraja, ¿cierto?, que haya habido un abuso de la velocidad, ¿cierto? Bien, nos quedamos atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas en Casablanca. Cambiamos de tema, volvemos a la región metropolitana, comuna de Santiago y en las inmediaciones del Instituto Nacional, ahí en calle Arturo de Prat, con Alonso de Ovalle, nuevos incidentes en horas de esta jornada. En la mañana en específico una treintena de encapuchados portando y vistiendo overoles también y portando también elementos incendiarios salen desde este establecimiento educacional para realizar nuevos desmanes, levantar barricadas con cortacalles, con palos basura, lo que encontraron y mucho combustible acelerante para avivar la llama, interrumpir el normal tránsito y también generar intimidación y temor en las personas que circulaban a esa hora de la mañana por ese sector bastante céntrico de nuestra capital. Esto fue advertido, por supuesto, por las principales autoridades de este establecimiento educacional, quienes no demoraron en contactar a Carabineros de inmediato para que se hiciera presente con las fuerzas especiales y tratar de controlar toda esta situación y estos nuevos incidentes que se llevan a cabo ahí en el exterior del Instituto Nacional. Es cuando se dan por enterados estos alrededor de 30 sujetos encapuchados, como decíamos, y portando y vistiendo overoles en ese minuto, que ellos intentan reingresar al Instituto Nacional. Sin embargo, en un hecho que no habíamos visto en otras ocasiones, las personas que estaban al interior del colegio les impidieron el paso, les cerraron las rejas, no los dejaron de esta forma reingresar hasta este colegio y en eso que básicamente se generó un enfrentamiento que resistió parte de los funcionarios, del profesorado, también inspectores que estaban al interior del colegio y también a algunos de los alumnos que nada tenían que ver con estos incidentes que se estaban produciendo. Es en eso que también fueron rociados parte de estos funcionarios con combustible, incluso se les llegó a lanzar una bomba molotov, una bomba incendiaria que afortunadamente no provocó lesiones en ninguna de estas personas, pero sin embargo un hecho más que intimidante. Al final de cuentas, y ya con la acción de fuerzas especiales, se logró dispersar a la masa de quienes estaban realizando estos incidentes y posteriormente se detuvo a 3 menores de edad, uno de 15, otro de 16 años, quienes ni siquiera eran del Instituto Nacional, sino que eran del Liceo de Aplicación, y un menor de solo 13 años, quien sí es alumno del Instituto Nacional, que también quedó detenido, al menos inicialmente, tras esos incidentes que se produjeron nuevamente muy graves, tildado de gravísimos por los mismos funcionarios, inspectores y profesores del Instituto Nacional. Por supuesto, hay una investigación en marcha por parte de la Rectoría y también lo propio está haciendo el Ministerio Público. Pasemos a escuchar algunas de las declaraciones que se produjeron luego de estos incidentes ahí en el Instituto Nacional. Uno de los individuos lanza una bomba molotov y después deben retirarse del lugar, puesto que ya se aproxima al lugar personal de fuerzas especiales para contener la situación y verificar áreas de seguridad. En esos instantes estas personas huyen del lugar y en las proximidades son detenidos por los oficiales de la primera comisaría de Santiago Central 3 menores de edad. Puedo definirlo como algo grave, gravísimo, nada más que eso. ¿Pasó algo penal que se había afectado a alguna persona? ¿Pensaron esquivar esta molotov? Porque las cámaras la muestran. Sí, alcanzamos a esquivarlo. Así es. ¿Profesores y alumnos? Profesores, alumnos, funcionarios. ¿Hay personal en la HT? ¿Vaya a salir? ¿Por lo mismo? ¿Por la misma situación? Rociaron con combustible al personal, rociaron con combustible al sector y hay gente en la Asociación Chilena de Seguridad y hay detenidos. Sí, afortunadamente sin lesionados terminó toda esa situación. Ahí en pleno centro de Santiago, Felipe, algunas de las informaciones policiales de las últimas horas, tanto acá en Santiago y como veíamos también anteriormente en la región de Valparaíso. Joaquín, gracias como siempre. Chao, que estés bien. Buenas noches. La Clínica Dávila está en huelga legal. Tiene su servicio de urgencia cerrado y comenzó a trasladar a los hospitalizados. La situación es monitoreada por el Ministerio para evitar colapsos en la red de salud.
La urgencia de adultos, pediátrica y traumatológica cerradas. Así amaneció hoy la clínica Dávila, la más grande del sector norponiente de Santiago. Comenzó así la primera huelga legal de sus dos sindicatos, que tras la reforma laboral tiene un ingrediente extra: no hay reemplazos de personal. Mira, lo que hizo la clínica básicamente 6 días antes de que tuviéramos que iniciar la huelga, cerró la urgencia por iniciativa propia. Ahora está trabajando al mínimo de 580 camas, con suerte puede tener abiertas 100, 140 camas. Y la atención de urgencia es solo para casos de riesgo vital. Por lo tanto, desde hace una semana, ya que se anunció de que íbamos a empezar a desocupar de alguna manera las camas, sobre todo los pacientes de más alta complejidad. El problema no es solo de la urgencia. La clínica comenzó a trasladar a pacientes a otros recintos de salud. Y ahí comenzó el calvario de Francisco y sus mellizas, Rosario y Celeste, que nacieron prematuras hace ya 17 días. Dijeron que iban a colocar un recurso de protección si nosotros no firmábamos un papel que ellos nos estaban pasando para trasladar a las niñas. Francisco se ha negado a trasladarlas, pese a la presión. Básicamente no sé qué es lo que quieren hacer, echándonos prácticamente de neonatología y queriéndonos trasladar a otro lado. Ahora a mí nadie me asegura que en el traslado a mis hijas les pueda pasar algo. Sin embargo, el proceso de huelga contempla los llamados servicios mínimos, una situación que el Ministerio del Trabajo está monitoreando. Hay 13 recién nacidos que requieren tratamiento intensivo, que están con ventilador mecánico, por lo tanto, lo que nosotros hemos señalado y lo hemos mencionado, que el ejercicio legítimo del derecho a huelga en ningún caso puede significar poner en riesgo la vida y salud de las personas. Durante horas de la tarde, Clínica Dávila informó a 24 horas que desestimó recurrir a la Corte de Apelaciones para trasladar a las mellizas, a las cuales ya les encontró una solución. Con el sindicato accedieron ellos a aumentar esta cobertura de servicios mínimos. Nosotros, si cerramos la urgencia, afectamos al Hospital San José, el problema es que problemas de privado afectan al sector público. La subsecretaria Reyes ha tomado contacto con los servicios cercanos, públicos y privados, para que estén alerta, hagan refuerzo de su equipo para no generar dificultad a la población que acceda a esa clínica. Por el momento las partes están muy lejos, un 7% de reajuste piden los trabajadores, un 4% está dispuesto a dar la empresa. 60 días negociaron y no llegaron a acuerdo. Y en medio de esta disputa están cientos de pacientes que por el momento no tienen solución a la vista. Una feroz plaga de termitas ha provocado daños irreparables en sus viviendas en Nacimiento, región del Biobío. Algunos vecinos han abandonado sus casas y otros deben aguantar pisos destruidos y paredes a punto de colapsar. Mire cómo andan las larvas ahí. Un registro que estuvo meses guardado y que ahora sale a la luz. La invasión de termitas, 2 especies distintas. Marisela vive aquí, una casa construida tras el terremoto. Ella hizo el registro. Mi hija empezó a decir, oh, las moscas. Y de repente miramos hacia arriba y como salían muchas termitas. Aunque no lo desea, Marisela sabe que la experiencia se puede repetir, pues las termitas no se han ido, solo están invernando. Mirta, en otra de las poblaciones afectadas, tuvo la posibilidad de cambiar los muros de su casa por cemento, pero las termitas aniquilaron su piso y las vigas del techo. Sabe lo que es vivir acorralada. Es una impotencia, una desesperación, porque consideramos que no tenemos salida. Ella aún vive en su casa. Su vecino no pudo más y simplemente se fue. Le dejó las llaves y puede mostrar por qué el hogar está declarado como inhabitable. Es cuestión de escarbar un poco y las termitas se asoman. Esta especie es aún más nociva. Es la termita subterránea, que puede invernar 10 metros bajo tierra. Las empresas especializadas en control de plagas saben que se trata de un insecto muy difícil de erradicar. La termita subterránea es de muy difícil control. Son productos que son delicados, o sea, te puede causar la muerte de una persona por tratamientos mal hechos. Entonces hay que tener bastante cuidado y recurrir a especialistas en el tema. El municipio, tras años de análisis y consultar los proyectos usados en Viña del Mar en casos similares, se optó por un plan que cuesta casi 800 millones de pesos y consiste en la instalación de cebos. Un veneno, por decirlo de alguna forma, que ataca en forma directa a las termitas y que tiene una duración aproximada de esta intervención de 5 años. El proyecto está a la espera de su aprobación en la Seremi de Desarrollo Social para optar a financiamiento. Otra cosa son los daños que ya existen en casas sociales.
En el gobierno están al tanto y se han planteado soluciones. Nosotros como Ministerio de Vivienda nos comprometimos a evaluar aquellos casos que estuvieran de mayor urgencia y en el banco de proyectos. Y hoy en día tengo 35 familias calificadas. Aún si la Municipalidad de Nacimiento consigue financiar el plan, serán 5 años antes de controlar la plaga. Es decir, termitas aquí habrá para rato. Pagaban 150.000 pesos por una pieza, pero la casa no tenía ni agua ni luz. La vivienda fue declarada inhabitable por un incendio que la destruyó. Las 5 familias, en su mayoría haitianos, no tienen dónde vivir. Lo poco y nada que tienen debieron sacarlo a las calles. Vivían en precarias condiciones, sin luz, sin agua, en medio de la suciedad. Cabizbajos, fueron desalojados. Así quedó la casona en que vivían 95 personas, en su mayoría haitianos, tras un incendio ocurrido el 18 de mayo que incluso provocó la muerte de un hombre. La vivienda fue declarada inhabitable, gran parte de los afectados fueron reubicados, pero 14 seguían ahí. Una persona que se murió y tenía como 10 o 12 personas que estaban graves en el hospital, todavía hay gente en el hospital. Estoy un poquito triste. No bueno vivir en esa condición, pero hay que aguantarlo nomás y tener fe. Bixama Rablaise era uno de los haitianos que continuaba viviendo en la casona. La noche del incendio saltó desde 6 metros para salvar su vida. Al ser desalojado hoy no tiene dónde ir, está sin trabajo y además en cualquier momento es padre. Está ansioso, nada más lo hace reír luego del desalojo, al igual que Lemi Enoche, su hijo nació hace 2 días. Yo tengo una niña de 10 años con un hijo que nacido el día lunes, pero voy ahorita a buscarlo, porque va el día de alta hoy a la 1. Lo increíble es que pese a estar declarada inhabitable, continuaban pagando 150.000 pesos por una pieza de la casona. Hacinados, sin las condiciones básicas, el desalojo era inminente y el dueño del lugar hasta ahora se encuentra inubicable. Aquí hay un privado, ¿cierto?, irresponsable que trajo del orden de 95 personas, entre adultos y niños, a vivir en las peores condiciones. ¿Dónde van a pasar esta noche, hoy? Bueno, todavía no sabe. O sea, están a la espera, pueden dormir. Estamos esperando, exacto, sí. Albergues, el Hogar de Cristo o un arriendo particular son las opciones para las 14 personas desalojadas. Otras 39 familias ya están reubicadas. Algunos están en condición regular, otros no. Tienen problemas con el idioma, están sin trabajo, adversidades con las que deberán continuar luchando, como Bixama, que en cualquier momento será padre, o Lemi, que lo fue hace 2 días. En medio de enfrentamientos se realizó la formalización de un joven acusado de homicidio en San Vicente de Tahuatahua. El imputado confesó haber matado a su víctima tras enterarse que estaba embarazada. Dos familias emparentadas se enfrentan en las afueras del tribunal. La razón, este joven confesó ser el autor del homicidio de Marisol López Jorquera, de 19 años. El pasado 10 de enero, Marisol supo que estaba embarazada. Le contó a algunas amigas que por la noche se iba a reunir con quien ella creía era el padre. A un costado de calle Central, en San Vicente de Tahuatahua, ambos se encontraron pasadas las 22 horas. Bajo un sauce discutieron, hasta que el imputado la golpeó en el rostro con un ladrillo y le propinó letales heridas con un trozo de vidrio que utilizó a modo de puñal. La joven fallece producto de múltiples heridas cortantes, con un arma cortante y también con un elemento contundente que está en el lugar, que serían unas piedras y ladrillos que hay ahí en el sector. 3 días después del homicidio, el joven viaja a Italia y vuelve en marzo. En abril recién presta declaración, afirma que es inocente y autoriza que se le tomen muestras de saliva, lo que resulta clave en el caso, pues su ADN fue cotejado con el material existente en las uñas de la víctima. Tenemos evidencia biológica que fue levantado el sitio del suceso, básicamente debajo de las uñas de la víctima, lo cual permitió eso cotejarlo con las muestras de hisopado bucal que se le tomaron al imputado durante el mes de abril de este año. Eso nos permitió situarlo en el sitio del suceso. Pues no se sabía realmente, pues ahora que se supo, poco encuentro lo que le están tirando para lo que hizo, porque si hubiera sido mamá, prácticamente ya en 6 meses ya estaría un poco por nacer el niño o niña. El joven de 20 años está confeso, vuelco en el caso que ha tensionado la relación entre las familias de víctima y victimario.
no es una persona que fuera X, es un familiar. No quizás directo, pero es un familiar de nosotros. ¿Por qué no, si la golpeó, no la dejó ahí? La tendría viva, la tendría conmigo. ¿Por qué no la dejó? ¿Por qué estaba embarazada? Si hubiéramos podido hacernos cargo nosotros de ese niño, ni siquiera sabía si era de él. El sujeto quedó en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público cuenta con un plazo de 70 días para realizar nuevos peritajes biológicos a evidencia levantada en el lugar donde vecinos encontraron el cuerpo sin vida de Marisol. Internacional. Las autoridades de Tailandia divulgaron los primeros videos y detalles sobre el operativo de rescate de los 13 atrapados en una cueva inundada al norte del país. El milagroso rescate de los 13 atrapados en una cueva al norte de Tailandia pasará a la pantalla grande. Así lo confirmó el productor de Hollywood, Michael Scott, que estará a cargo de la realización. Un anuncio que se da el mismo día en que las autoridades tailandesas publicaron los videos del operativo para evacuar a los 12 niños de entre 11 y 16 años y a su entrenador de fútbol. Confirmaron que los niños hicieron gran parte del camino en camilla y adormecidos levemente con ansiolíticos. Usaron máscaras de cara completa y estuvieron bajo el agua por hasta media hora sin sacar la cabeza. Además, se informó que luego de sacar a los 13 atrapados, la bomba principal para drenar el agua falló y la cueva se inundó. Esto obligó a los equipos que aún estaban al interior a salir escapando. La Fiscalía de Bolivia quiere llevar a juicio al expresidente y opositor Carlos Mesa, acusado de haber ocasionado un gran daño a su país tras quitar las concesiones mineras a la empresa chilena Quiborax en el Salar de Uyuni durante su gobierno entre 2003 y 2005. Este caso concluyó en que Bolivia tuvo que pagar una millonaria indemnización a la compañía chilena. Las denuncias contra Mesa, de 64 años, despertaron críticas de un sector en Bolivia que asegura que solo se trata de una persecución política orquestada por el gobierno y de un intento de impedir que Carlos Mesa se convierta en el mayor contrincante de Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales de 2019. Durante la primera jornada de reuniones en la cumbre de la OTAN que se está desarrollando en Bruselas, el presidente de Estados Unidos presionó a sus aliados a duplicar su compromiso en gasto militar nacional de un 2 a un 4% del PIB. Además, Trump marcó desde su llegada un tenso tono, advirtió que su país paga demasiado a la alianza y arremetió directamente contra Alemania, manifestando que ese país es prisionero de Rusia por recibir mucho gas de Moscú. Pese a esto, tras una reunión bilateral, Donald Trump y Angela Merkel aseguraron tener una buena relación y que tuvieron un buen intercambio de puntos de vista en cuanto a la migración y el futuro de sus relaciones comerciales. Caminos inundados, destrozos en carreteras y daños en edificios provocó el paso del tifón María por parte de China. La más afectada es la provincia de Sichuan, donde se elevó el nivel del agua de 18 ríos y las advertencias de tener precaución se incrementaron en las últimas 24 horas. Es la primera vez en 6 años que se emiten alertas de emergencia. Antes de tocar tierra en China, el tifón pasó por Taiwán, donde escuelas y fábricas de la zona costera tuvieron que cerrar. El actor estadounidense George Clooney fue protagonista esta vez no de una película, sino de un violento accidente de tránsito en Italia. El ganador de 2 premios Oscar chocó su moto contra un Mercedes-Benz y tras elevarse 2 metros sobre el capó, se azotó contra el pavimento. La estrella norteamericana fue rápidamente trasladada al hospital y le tomaron una serie de radiografías y exámenes que descartaron heridas graves. Aún así, sufrió traumas leves en la pelvis, un brazo y una rodilla y deberá controlarse durante casi 3 semanas. La policía italiana investiga las causas del accidente, pero anticiparon que no fue culpa del artista y que este ya se encuentra descansando en la casa en la que se está hospedando. Clooney se encontraba en la isla de Cerdeña, el lugar donde se encuentra grabando la serie televisiva Trampa 22, de la que también es director. La producción narra las aventuras de un soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Y continúa la gira internacional del presidente Sebastián Piñera. Este miércoles, de visita en Estados Unidos, el mandatario se reunió con los directores ejecutivos de Apple, Google, Amazon y Facebook. Los encuentros se desarrollaron en el marco del Foro de Tecnología Sun Valley en Idaho, donde Sebastián Piñera expuso los avances de nuestro país en esta materia y también adelantó los desafíos en innovación para los próximos años.
El presidente sostuvo conversaciones con varios líderes en el desarrollo tecnológico como Jeff Bezos, presidente de Amazon, y Mark Zuckerberg, presidente creador de Facebook. Esto como parte de la estrategia del gobierno para comprometer el apoyo de estas empresas en futuros proyectos relacionados con la ciencia y tecnología en nuestro país. Y la justicia declaró culpable de delitos tributarios a Natalia Compañón en el caso Cabal. El tribunal acreditó el uso de boletas falsas de parte de la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet y absolvió del delito de soborno a su ex socio, Mauricio Valero. Casi 3 años y medio de investigación, varias aristas y 2 fiscales jefes, más de 365 audiencias entre todas las causas relacionadas al caso, que tras varias acciones legales y un fuerte impacto político en el gobierno de Michelle Bachelet, terminaron con la nuera de la presidenta, Natalia Compañón Soto, condenada. Que ella cometió un ilícito de carácter tributario, un ilícito que perjudica al erario nacional que se encarga de velar de los recursos destinados al desarrollo de este país. Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, que la condenó tras establecer que al menos una boleta de las emitidas entre 2012 y 2014 corresponderían a documentos ideológicamente falsos. Sí, efectivamente fue condenada por una boleta, llegamos acá por 12, por lo que entiendo que de las otras 11 estoy sobreseída o absuelta. Condena por la que la Fiscalía solicitó al tribunal una pena de 4 años de presidio efectivo y una multa de aproximadamente 237 millones de pesos, entre otras medidas. ¿A ustedes les cabe alguna duda que esto fue con fines políticos después de los 3 años y medio que hemos estado acá? Yo creo que a nadie le cabe duda que esto fueron maniobras mañosas de un sector de la sociedad para desestabilizar un gobierno. Eso. Y además acompañado y avalado por un fiscal que está solamente interesado en tener cámara una y otra vez. Crear terror, inventar delitos, tratar de inculpar gente y al final tratar de desestabilizar el gobierno. ¿La expresidenta también es una víctima, considera? Por supuesto que sí. Maniobra que según su defensa se reafirmó más aún después de que se conoció que su socio Mauricio Valero fue absuelto de la imputación de soborno, misma suerte corrida por la personalidad jurídica de la empresa Cabal. Una investigación que se inició después de que Revista ¿Qué pasa? Publicara en febrero de 2015 el negocio Cabal, el mismo en que Natalia Compañón y su socio Mauricio Valero compraron terrenos en la comuna de Machalí con un crédito del Banco de Chile por 6.500 millones de pesos. Aunque inicialmente se acusó tráfico de influencia, soborno, cohecho, entre otros delitos, la justicia terminó sobreseyendo a Sebastián Dávalos y ahora Natalia Compañón espera su sentencia por delito tributario. Un escándalo que entonces le costó una fuerte caída en popularidad a la expresidenta Michelle Bachelet. A esta hora tenemos una temperatura de 3,8 grados. Hoy jueves Santiago tendrá nubosidad parcial y una máxima de 18 grados. Valdivia tendrá lluvia y una máxima de 11 grados. Gracias como siempre por la sintonía. Sigue las informaciones en Canal 24 Horas.